Buenos días a todos. Desde Asocimi os damos la bienvenida a esta nueva webinar. Después del éxito de la última que tuvimos, hemos considerado que era bueno seguir actualizando las novedades que van surgiendo sobre la situación económica de este año tan especial y tan raro, derivado de las consecuencias del COVID-19. Esta vez hemos elegido un tema muy interesante, que yo creo que es muy interesante y a la vez es preocupante, ¿no? Y lo hemos titulado El impacto de los deterioros contables en la liquidez de las SOCIMIs. Bueno, como sabéis, y voy a haceros una pequeña introducción, como sabéis, esta situación económica derivada del COVID-19 va a afectar sí o sí al valor de los patrimonios que estamos gestionando desde las SOCIMIs, ¿no? Si bien el efecto es diferente según la tipología de los activos que gestionan las SOCIMIs, donde habrá efectivamente SOCIMIs que tengan activos hoteleros, de oficinas o de centros comerciales, pues quizás se vea en una situación más grave que las demás, pero al final, por la renegociación que hemos hecho y que creo que es una política acertada desde que se decretó en marzo el estado de alarma hasta hoy, por las renegociaciones, pérdida de inquilinos y modificaciones de contratos, al final nos vamos a ver afectados todos, ¿no? Si bien esto, pues hay que tomarlo con precaución, ¿no? Como bien sabéis, las SOCIMIs, por la ley de SOCIMIs, estamos obligados a actualizar el valor de nuestros activos y por tanto, de nuestro valor como compañía una vez al año, ¿no? Entonces, pues este posible deterioro que se nos dé hoy, pues hay que recogerlo al final como un valor contable negativo, es decir, como un menosvalor, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto perverso, ¿no? Porque al final las SOCIMIs lo que hacemos es, si este año, por ejemplo, nos sale una valoración más baja, tenemos que meterlo como un deterioro contable y, como es de esperar, y porque esta es una situación que es un paréntesis en la vida de las SOCIMIs y en la vida de nuestros contratos de alquiler, pues este valor podrá volver, ¿no? No sabemos cuándo, a lo mejor en el año 2022, en el 23 o en siguientes, ¿no? Entonces, una vez más, topamos con la ley de SOCIMIs, donde, como bien sabéis, estamos obligados a repartir como dividendos el 80% de nuestro resultado. Y nos puede pasar muy fácilmente que, si este desequilibrio de los contratos vuelve a equilibrarse dentro de un ejercicio o de dos, tengamos que volver a apreciar ese valor de los activos. Es decir, que el valor de nuestros activos sube y se va a producir el efecto contrario, es decir, un más valor que se convierte en más resultado, y se puede dar la circunstancia de que no tengamos la tesorería suficiente como para repartir el 80% de ese más valor, ¿no? Entonces, este es un tema que desde el principio siempre nos habéis oído, me habéis oído a mí personalmente, que al final lo que nos protege de estas situaciones es la liquidez de las compañías, la liquidez de las SOCIMIs, y esto afecta directamente a esa posible liquidez, ¿no? Bueno, para analizar esto, contamos con la ayuda de dos socios colaboradores de Asocimi, que adelanto las gracias por haber colaborado en esta webinar, que son Renta 4 y Grant Thornton. Y sin más, porque estoy deseando oír sus conclusiones sobre este tema, paso la palabra a Renta 4. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Javier Díez, director del departamento de Renta 4 Corporate. En breve se incorporará Elías Rodríguez Viña, que es el director general. El tráfico de Madrid, aún en tiempos de pandemia y mucha gente teletrabajando, pues es lo que tiene, ¿no? Disculpadnos. En primer lugar, agradecer a Asocimi y a Grant Thornton la oportunidad de invitarnos a participar en este evento. Estamos de acuerdo que este tema, la verdad es que es bastante interesante, en una situación pues atípica para todos, y en la que, sin lugar a dudas, los activos de las SOCIMIs están algunos ya recogiendo el impacto de las valoraciones de esas situaciones especiales. Y por nuestra parte, lo que hemos intentado hacer es analizar el impacto de la capitalización y en la liquidez de las SOCIMIs cotizadas en BME Growth y en el mercado, de los deterioros contables o de evaluaciones, como explicaré más adelante, registradas en los activos. Vale, sí.
Como la primera pregunta que nos hemos hecho es acerca de la existencia de los deterioros, ¿no? O sea, está claro que la pandemia está impactando de forma diferente en función del tipo de activos, ¿no? En los activos residenciales, pues podemos ver que puede haber inquilinos afectados por los ERTEs, por los ERES, con lo cual da lugar a una mayor desocupación, morosidad. Las oficinas, qué duda cabe, están impactadas por el teletrabajo, los centros comerciales, pues por las medidas de restricción que han llevado al cierre temporal de los mismos. El industrial, pues un poco lo mismo, la caída de la producción, los ERTEs, etcétera, y así con los diferentes verticales de activos que todos ellos de alguna forma han visto afectados por esta pandemia, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta pandemia, estamos asistiendo en general a una mayor desocupación de los activos, a situaciones de renegociación de rentas, periodos de carencia e incrementos de morosidad. Estos factores son los que, como decía antes Javier, podían haber llevado al reconocimiento de deterioros en los activos de las SOCIMIs. La siguiente pregunta que nos hacíamos es sobre si se han puesto de manifiesto esos deterioros. A 30 de junio, por lo que hemos podido observar en los diferentes estados financieros de las SOCIMIs cotizadas, tanto en BME Growth como en el primer mercado, muy pocas de ellas todavía han registrado deterioros contables. Como decía Javier, la normativa de BME Growth en particular exige que las valoraciones se realicen una vez al año coincidiendo con la fecha de la publicación de los estados financieros anuales, con lo que quizás aún es pronto para ver si todas las SOCIMIs han registrado esos deterioros y poder realizar este ejercicio con el rigor que requiere. Por nuestra parte, estaríamos encantados, una vez que las SOCIMIs hayan publicado los estados financieros anuales y den más visibilidad sobre los deterioros de los activos y sus valoraciones, poder actualizar este ejercicio que hemos realizado. Con todo ello, como os decíamos, el objetivo del trabajo es analizar el impacto de la capitalización y de la liquidez de los deterioros contables o de evaluaciones de activos que han registrado las SOCIMIs. Os contamos brevemente un poco la metodología de trabajo para que podáis entender el alcance del mismo. En primer lugar, lo que hemos hecho es una clasificación de las diferentes SOCIMIs, tanto de BME Growth como del primer mercado, en función del tipo de activo, es decir, las hemos clasificado por verticales. Los verticales que hemos seleccionado, como veréis a continuación en la presentación que proyectaremos, son el residencial, oficinas, comercial, industrial, hotelero y otros. Si bien en otros mercados las SOCIMIs están especializadas en un vertical concreto, en las SOCIMIs españolas, en muchas de ellas también lo están, pero hay algunas de ellas que tienen un mix de activos. Dejadme que proyecte en este caso la presentación para que podamos seguir todos por ella. Como os decíamos, hemos hecho esa clasificación. Entonces, lo que hemos hecho es aquellas SOCIMIs que tienen la mayor parte de su activo en un vertical, las hemos incluido en ese vertical, con independencia de que, como os decía antes, puede haber SOCIMIs que tengan un mix de activos. Señalar que dentro del vertical comercial engloba los centros comerciales, los locales comerciales a pie de calle y los parques de medianas. El vertical hotelero, a su vez, engloba hoteles y activos de alquiler vacacional. Y, por último, el vertical otros incluye sucursales bancarias y residencias de estudiantes. En segundo lugar, lo que hemos hecho es identificar las devaluaciones y los deterioros de los activos. Hemos identificado las devaluaciones de activos registradas en las cuentas de resultados consolidadas a 30 de junio de 2020 de aquellas SOCIMIs que valoran sus activos a valor razonable y hemos identificado los deterioros contables registrados en las cuentas de resultados individuales de las SOCIMIs que no presentan estados financieros consolidados y de aquellas SOCIMIs cabeceras de grupos consolidados. Hemos considerado oportuno diferenciar las devaluaciones y los deterioros o identificar ambos en la medida que, como no se han realizado tasaciones de activos de todas las SOCIMIs, aquellas que sí lo han hecho quizás han podido registrar devaluaciones, es decir, que el valor de la caída del valor no ha sido superior al valor contable y por lo tanto no ha registrado un deterioro. Y, por otro lado, los deterioros, que son aquellos que, como hablará Grant Thornton luego, pues tienen un impacto en la distribución del resultado. En tercer lugar, hemos extraído los datos de la capitalización bursátil de las diferentes SOCIMIs por verticales a diferentes fechas. A 1 de enero de 2020, a 13 de marzo de 2020, que es el día previo a la declaración del estado de alarma, a 30 de junio de 2020, la fecha de los estados financieros sometidos a revisión limitada, y a 30 de noviembre, que es la fecha de corte. Para reflejar las variaciones de las capitalizaciones bursátiles en las fechas anteriormente señaladas, hemos excluido el efecto de las ampliaciones de capital durante cada uno de los periodos, el reparto de dividendos que, como sabéis, se descuenta de la capitalización y las nuevas incorporaciones a BME Growth durante 2020. A su vez, hemos extraído los volúmenes de negociación de todas las SOCIMIs para los periodos anteriormente mencionados y
y hemos identificado a 30 de junio aquellas SOCIMIs que han realizado valoraciones de activos por los deterioros identificados. Como muchas de ellas no han realizado valoraciones, lo que hemos hecho es verificar si han publicado hechos relevantes, otra información relevante o información privilegiada en relación con el impacto del COVID en sus negocios, para ver si, derivado de estos hechos relevantes o comunicaciones al mercado, la liquidez se ha visto afectada. Como os decíamos antes, creemos que el momento idóneo de poder realizar este análisis con cierto rigor será tras la publicación de los estados financieros a 31 de diciembre, cuando todas las SOCIMIs hayan publicado al mercado las valoraciones de los activos y en sus estados financieros hayan ajustado, si procede, dichos valores. Pasamos, si os parece, a compartir las conclusiones del trabajo realizado con vosotros. Aquí hemos dividido, como os decía, las SOCIMIs por vertical de activos y por tipo de mercado. En la primera fila, el análisis que hemos hecho consiste en ver el porcentaje de devaluación o deterioro de los activos a 30 de junio sobre las valoraciones comunicadas al mercado a 31 de diciembre de 2019. Entonces, como vemos para cada uno de los segmentos, en las SOCIMIs de BME Growth, prácticamente ningún segmento ha sufrido o ha registrado deterioros significativos en comparación con la valoración de sus activos a 31 de diciembre de 2019. Debajo de esa línea, lo que veis es el número de SOCIMIs que han registrado deterioros. Entonces, en residencial vemos que 7 de las 23 SOCIMIs han registrado devaluaciones o deterioros de los activos, en oficinas 4 de las 15, en comercial 5 de las 25, en industrial 1 de 3, en hotelero 4 de 8 y en otros, que como decía antes incluye sucursales bancarias y residencias de estudiantes, ninguna de las 3 SOCIMIs ha registrado devaluaciones o deterioros. En el primer mercado, esta tendencia es similar. El porcentaje de deterioro registrado a 30 de devaluación o deterioro registrado a 30 de junio sobre el valor de los activos a 31 de diciembre apenas ha sido significativo, un 0,3% en oficinas y un 3,9% en comercial. Aquí, sin embargo, las 4 SOCIMIs que cotizan en el primer mercado han registrado devaluaciones o deterioros. Como conclusiones, lo que podemos decir es que en BME Growth únicamente el de las SOCIMIs cotizadas han registrado en sus estados financieros algún impacto en la valoración de activos. Sin embargo, como decía antes, las 4 SOCIMIs del primer mercado sí han registrado impacto en los estados financieros. En cualquier caso, el impacto registrado apenas ha sido significativo. La devaluación o deterioro de los activos ha sido inferior al 4% en todos los segmentos. Si pasamos a realizar un análisis de cómo ha impactado estos deterioros en la capitalización, hemos hecho también una clasificación en BME Growth, dividiendo BME Growth y las SOCIMIs del primer mercado. Las SOCIMIs de BME Growth, como veis, apenas han variado su capitalización para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2019, siendo el segmento de SOCIMIs hoteleras aquellas en las que más se ha reducido la capitalización. De forma agregada, la capitalización hoteleras ha reducido un 7,8%. Aquí, sin embargo, en el primer mercado sí que vemos una diferencia respecto a BME Growth. En el primer mercado, las SOCIMIs de oficinas han reducido su capitalización un 35% y la única SOCIMI que hay de activos comerciales lo ha reducido en un 23%. Esta reducción de la capitalización, como veremos más adelante, está estrechamente vinculada con el volumen de negociación, que si me permitís primero un inciso, analizamos lo que hemos hecho para ver la evolución de la capitalización, es analizar las SOCIMIs del mercado americano. En el mercado americano hay un índice que es el Standard & Poor's United States Rate, que lo que hace es agrupar 146 rates cotizadas en Estados Unidos. Estas SOCIMIs, como veréis en el mercado americano en el gráfico, pues las SOCIMIs están agrupadas por diferentes verticales y hay algún vertical más de los que pueda haber en el mercado español. Y aquí el dato interesante es que se puede ver que desde el 1 de enero de 2020 hasta el 23 de marzo de 2020, este índice de SOCIMIs americanas había caído un 41%, ligeramente superior a la caída que han experimentado las principales SOCIMIs cotizadas en el primer mercado. Sin embargo, la caída acumulada desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2020 en este índice de SOCIMIs americanas ha sido de un 13%. Como decía antes, las SOCIMIs españolas cotizadas en el primer mercado han caído entre un 23 y un 35%. Es decir, que la caída del mercado americano, si bien al principio fue más elevada que en el mercado español,
lo que se puede observar es que la recuperación en el mercado americano ha sido mucho más rápida que en el mercado español, siendo por tanto la caída de la capitalización de las SOCIMIs americanas ligeramente inferior a la caída acumulada que llevan las principales SOCIMIs españolas. No sé si parece como que se ha quedado colgado. No sabemos si nosotros también estamos. ¿Se nos oye o no? Colgado, se ha quedado colgado, pero ya ha vuelto. Perfecto. Vale. Pues nos salimos otra vez de nosotros. Javier, si quieres, mientras vemos si nuestros compañeros de Renta 4 pueden volver a conectarse, si queréis, seguimos nosotros un poquito con nuestra introducción. Yo creo que si Renta 4 sigue teniendo problemas, yo creo que es buena idea que... Aquí está, Sí, otra vez. Esperamos un poco. A ver, Renta 4, ¿nos oís o no? Hola. Renta 4, nosotros os vemos, pero no sé si nos veis y nos oís. Bueno, para no parar, yo creo que vamos a pasar a Grant Thornton. Grant Thornton, sí que me estás oyendo, ¿no? ¿O no? Hola. Sí, nos oímos. ¿Nos oís? Vale. ¿Renta 4 estáis incorporados o no? No, todavía no. Pues yo creo que vamos a cambiar. Luego volveremos a Renta 4 para que acabe su presentación, que estaba siendo muy interesante. Le paso la palabra a Grant Thornton para que pueda seguir la webinar. Gracias. Vale, oye, en cualquier caso, en cuanto Renta 4 esté disponible, pues que pida paso para que finalice su intervención. Bueno, antes de nada, buenos días, espero que todos estéis bien. Estamos en la sala Eduardo Cosmen, que es el socio director de fiscal de Grant Thornton, Fernando Vírseda, que es fiscalista especialista en real estate, y yo, David Calzada, que soy más de la parte auditoría, pero también con un gran bagaje dentro del mundo inmobiliario. Y antes de nada, pues suscribir un poco las palabras que ha dicho Javier al principio, ¿no? Estamos viviendo un momento raro en el cual, pues, es previsible que se produzcan una serie de deterioros en determinados activos inmobiliarios. Si bien yo, hablando con diferentes actores del mercado, lo que me vienen a decir es que esto no deja de ser sino un periodo pues, que va a tener una duración, esperemos, muy limitada, ¿vale? Parece que ya vamos viendo un poco la luz al final del túnel, y que esto pues, puede tener una recuperación, ya sea en V, en L, en K, como he visto en algunos casos, etcétera, es otra cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que el negocio inmobiliario es importante, que es el propio activo, ¿no? Y ese activo, dependiendo de la localización, hay algunos que tendrán un valor mayor dependiendo de la localización y otros que tendrán un mayor valor dependiendo de la capacidad de generación de rentas, ¿no? Muchas veces van unidos, pero en determinadas ocasiones, en estos momentos de crisis, pues hay que hacer una diferenciación entre ambos. Yo creo que el análisis que ha hecho Renta 4 está muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que, como bien decía Renta 4, es difícil hacerlo en un cierre intermedio a 30 de junio. ¿Por qué? Pues porque no todas las sociedades a 30 de junio realizan unas valoraciones de sus activos y, por lo tanto, se puede dar un pulso al mercado de cuál es el impacto real que esto puede llevar a tener en las SOCIMIs, en los deterioros de las SOCIMIs de sus activos, y por lo tanto este análisis debería realizarse probablemente más en un mes de mayo, en el cual ya se presentan estados financieros completos de cuentas anuales, en el que, como bien dijo Javier al principio,
de los activos inmobiliarios que tienen cada una de las OCIMIs. Aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis porque, y ponerme un poco dentro de la doctrina contable, ¿no? Es decir, ser un poco estricto dentro de lo que es la doctrina contable, porque lo que dice la doctrina contable en cuanto a los deterioros es que al menos una vez al año hay que identificar si existen deterioros de activos. Y hay que registrar un deterioro de activos siempre y cuando el valor neto contable del activo sea inferior al importe recuperable. Y el importe recuperable lo define como el mayor entre el valor en uso del activo o el valor razonable de los costes de venta. Normalmente es verdad que las OCIMIs valoran sus activos y registran sus deterioros o sus reversiones de deterioros de activos en función del valor razonable. Pero no hay que olvidar que nos podemos acoger al valor en uso. ¿Y cuál es el valor en uso dentro de un activo inmobiliario? Bueno, pues el valor en uso dentro de un activo inmobiliario es aquel que nos permite de alguna manera ver si estamos recuperando el valor de la inversión porque nuestros flujos de nuestro NOI, nuestro EBITDA, si queremos llamarlo para normalizarlo respecto a unas cuentas anuales, es positivo y por lo tanto a mí me está generando dinero. Otra cosa, la valoración que nos da un experto, es verdad que la tenemos que utilizar pues porque tenemos determinadas obligaciones contractuales con prestamistas que nos obligan a hacer un loan to value atendiendo una valoración de un experto independiente. Y puede haber diferencias, es decir, yo puedo seguir recuperando el valor por el que tengo registrado mis activos en balance, atendiendo a un valor en uso y, por lo tanto, no tener que registrar un deterioro contable, si bien el valor de mercado, que no deja de ser esa valoración, tiene un componente subjetivo muy elevado, ¿vale? Muy elevado, lo que viene a determinar es cuánto me pagaría un tercero en el caso de que yo tuviera que disponer de este activo, ¿vale? Porque está utilizando una serie de rentabilidades exigidas por inversores en el mercado, cuando la realidad de las OCIMIs, en la mayoría de los casos o a lo largo de su vida, no es el estar con una rotación continua de los activos, porque al menos la mayoría de ellas van a mantener los activos por el periodo mínimo de mantenimiento de 3 años. Es por lo tanto que yo llamo la atención sobre ese tema contable que sí que puede tener una incidencia dentro de lo que sería el registro del deterioro de los activos y, en consecuencia, dentro de lo que sería la parte más fiscal en cuanto a la liquidez de los deterioros, de la reversión de los deterioros. Y ya un poco por introducir aquí la cuestión fundamental que se plantea es decir, oiga, señores, una SOCIMI que ha tenido pérdidas por actividades, por explotación normales y corrientes, es decir, por actividades aptas, y que adicionalmente ha tenido un deterioro que se considera como actividad apta dentro de lo que sería el régimen SOCIMI, y al año siguiente tengo en el resultado de explotación 0 y de repente doy una reversión, tanto el deterioro no me ha supuesto una salida de caja, ni la reversión me ha supuesto una entrada de caja, pues eso obviamente me implica que ni en el año 1, que es cuando he tenido los resultados, haya tenido un resultado contable por el cual tenga la obligación de distribuir dividendos, y el año 2 tengo un resultado contable que no va acompañado de una entrada de caja y por lo tanto tenga una obligación de distribuir dividendos. Esto ya ha ocurrido en el pasado en algunas de las SOCIMIs cuando se estaban convirtiendo de SAs, es decir, de meras inmobiliarias a este vehículo específico que es el de la SOCIMI, y el regulador en su momento dijo, oiga, ante situaciones parecidas en las que ustedes tenían que hacer frente al pago de un cash sweep porque tenían unos contratos leoninos con la banca, aun teniendo un resultado contable, si usted todo se lo tiene que dar al banco, también tiene que pagar dividendo, coja financiación para pagar ese dividendo. Entonces, cedo ya la palabra a mis compañeros de fiscal para que aborden el tema específico que puede tener un impacto más significativo en las OCIMIs en este sentido. Sin olvidar lo que he comentado anteriormente, es decir, valor razonable versus valor en uso, ¿vale? De cara al deterioro de los activos. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti, David, por darnos paso y lamentar como el resto de compañeros
no seguir o no haber terminado de escuchar la exposición de Renta 4, porque la verdad que me estaba resultando interesantísima. Y en ese sentido, adelantaros que ya hemos quedado internamente con ellos en que avanzamos en nuestra parte fiscal y luego, como ya se han resuelto los problemas técnicos, van a continuar. Disculpad, ¿nos oís ahora? Sí. Perfectamente. Perfecto, pues cuando terminéis vuestra parte, continuamos con la nuestra. Estupendo, perfecto. Así obligamos, como estaba siendo muy interesante, obligamos a todos los que nos estén escuchando a aguantar el ladrillo fiscal. Porque también como, no sé si como mal o buen abogado, dejadme que lo ponga un poco en contexto y lo olvide con lo que ya dijo Javier Pasamuelle y con lo que decía David. Es decir, si los dividendos hacen de puente entre dos magnitudes, que una es el resultado contable y otra es la generación de tesorería, que a priori, desgraciadamente, no coinciden, pues ese dividendo, al hacer de puente y tener que arbitrar o conciliar entre ellas, pues es siempre generador de tensiones. Para eso está el director financiero. Para ver cuando no hay suficiente tesorería, no se reparte el dividendo, o cuando por otras razones no es pertinente. Claro, cuando la normativa de las SOCIMIs, por un motivo perfectamente loable y legítimo como es el interés en que sea un instrumento generador de liquidez en el mercado y en las inversiones, pero por tanto también en los inversores y en los inversores minoritarios, cuando establece la obligación de repartir dividendos, pues nos aboca a una tensión constante para arbitrarlo. Creo que en ese sentido, y voy a romper una lanza a favor en este caso de la administración tributaria creo que ha tenido una enorme sensibilidad y una gran visión finalista, en este caso, para cubrir, digamos, las limitaciones que la normativa de las SOCIMIs han establecido debido a su parquedad. Y entonces voy, de nuevo como los fiscalistas, diciendo cosas de perogrullo. Os recuerdo que la normativa lo que dice es que una vez cumplidas las obligaciones mercantiles, el beneficio obtenido en el ejercicio debe ser repartido como dividendos, es verdad que de acuerdo a unos porcentajes en función del tipo de renta, no entro en esa parte ahora. Bueno, dejadme que decline rápidamente, ¿no? Y voy muy rápido hacia el tema, dejadme que decline. Es decir, ahí se podía plantear en un primer momento, creo que con poco fundamento, más con esperanza que con verdadero fundamento técnico, si cuando la norma hablaba de beneficio obtenido o cuando hablaba de dividendos, si nos estábamos refiriendo a los conceptos contables y, por tanto, mercantiles del término beneficio y del término dividendo, o si cabía una interpretación más amplia de que estuviéramos hablando de un beneficio fiscal, etc. Bueno, yo creo que esta última posibilidad tenía poco recorrido y el poco recorrido que tenía pues ha sido contundentemente aclarado por la Administración. Cuando hablamos de que tienen obligación de repartir su beneficio, es su beneficio contable, con los porcentajes establecidos, etcétera. Pero es esa el término que hay que interpretar. Bueno, hablamos de dividendos mercantiles. Si me dejas y simplemente además, buenos días a todos y muchas gracias. Es que ya no se da interpretación, es que el propio legislador, cuando ha querido discriminar, lo ha hecho. Entonces, cuando habla hace toda la determinación de las rentas altas para delincuentes, habla de rentas. Y ahí sí que le ha dado más salida a la administración, es decir, cuando hablamos de rentas en un sentido fiscal. Y en cambio, cuando hablamos aquí del beneficio, pues parece que la intención ha sido pues dejarlo en lo que es el beneficio contable y las mujeres. Bueno, al contrario. Podríamos tener también la esperanza de que esa mención al cumplimiento de las obligaciones mercantiles que correspondan, os recuerdo que la normativa dice, una vez cumplidas las obligaciones mercantiles, se repartirá el beneficio. Pues podríamos tener la esperanza de que esas obligaciones mercantiles dejasen un cierto hueco a la gestión financiera. Tampoco soy muy optimista ahí con la normativa presente. No sé si debiera ser, y apunto, posibles soluciones un poquito más optimista,
o un poquito más proactivo con soluciones futuras. Os recuerdo de nuevo rapidísimamente que verdaderamente esas obligaciones mercantiles están perfectamente tasadas y enunciadas y se limitan exclusivamente a la dotación de la reserva legal y de nuevo tributos aclarado y solo en el mínimo exigible, no en cualquier otro excedente de reserva legal, algún otro tipo de reserva también obligatoria, las atenciones estatutarias, que también de nuevo deja un margen tendente a cero, y donde quiero hacer un poquito de hincapié, insisto, no tanto por la situación presente, sino porque yo quiero al final tener una pequeña percha de si puede ir una solución por ahí, añaden esas cumplimientos de las obligaciones mercantiles la limitación de repartir beneficios o de repartir dividendos cuando existen resultados negativos de ejercicios anteriores que colocan a la sociedad o a la entidad en que el valor patrimonio neto de la sociedad es inferior a la cifra de capital social. Es decir, aunque tengas pérdidas de ejercicios anteriores, si eso no ha llevado a que el patrimonio, el total del patrimonio neto sea inferior al capital social, se puede seguir repartiendo dividendos. Ahí lo dejo para seguir avanzando en la exposición. Como decía, y como muy bien habéis puesto en todo el suerte, estamos hablando fundamentalmente del ingreso derivado de la reversión de deterioros. Dejadme decir que Tributos ha abordado ya estas discrepancias entre el resultado contable o beneficio contable, base imponible fiscal, posible generación de tesorería y, como decía, de una manera bastante proactiva o mucho más proactiva, la verdad, de lo que la parquedad, o en mi opinión, de lo que la parquedad de la norma podría permitir. ¿A qué me refiero? Y de nuevo, excusarme que no entre en mayor detalle, que simplemente los enumere, pero sí que hay consultas en las cuales cuando se le ha planteado ¿qué ocurre con el ingreso contable derivado de una capitalización de deuda? Es decir, en la cual la SOCIMI era la deudora, le mantenía la deuda registrada por el nominante de día, pero es verdad que por las circunstancias, solvencia, etcétera, el valor de mercado de ese crédito, de ese derecho de crédito en el acreedor, era inferior. De manera que en la capitalización se genera un ingreso en la SOCIMI por diferencia que tenía registrada nominal y la capitalización que realiza valor de mercado, insisto, inferior. De nuevo, ahí como decía, Tributos ha contestado consultas y de manera muy proactiva diciendo que ese ingreso, que es un ingreso que no tiene trascendencia fiscal y que no va a tener trascendencia fiscal a futuro, es verdad que vamos a hacer una interpretación muy extensiva y vamos a considerar que no tiene trascendencia, no debe tener trascendencia los efectos del cómputo de dividendos. Es decir, ha habilitado que se pueda minorar del beneficio contable a efecto de cumplir la obligación en los porcentajes que fueran pertinentes del reparto de dividendos. Siguiendo con esta velocidad express, algo similar ha hecho en alguna otra consulta cuando el ingreso, permitidme recordarme, era derivado de una cancelación, o más bien de una minoración, para ser exacto, de un pasivo por impuesto diferido. Es decir, la entidad tenía registrados unos pasivos por impuestos diferidos y, por tanto, únicamente afectaban al GIS y, por tanto, no tenían trascendencia fiscal, es decir, cualquier gasto o ingreso que afecte al gasto por impuestos de sociedades es un ajuste en la base imponible. En este caso, con motivo de la reducción de los tipos impositivos, se reducía en ese pasivo por impuesto diferido. Muy resumidamente, tributos de nuevo, esto ha sido como se gastado la Biblia, bueno, y si son 20 y si solo somos 10, pues también Tributos, perdonadme la metáfora, pero de poca fortuna, ha dicho, claro, pues también, como eso no tiene trascendencia fiscal, venga, yo creo que es defendible la teoría de que ahí no es necesario o se puede minorar del beneficio contable. Hay una consulta para mí un poquito más dudosa, no en la contestación, sino en el presupuesto de hecho, que no acabo de entenderlo bien y de nuevo no en la nuestra, de un ingreso por diferencias negativas de extinción. De nuevo, hay Tributo, ha dicho ya no 20, ya no 10, sino 5, pues también consideramos que ahí, como no tenía trascendencia tributaria,
venga, de acuerdo. Todos ellos llaman la atención que eran ajustes a la base imponible, que eran ingresos con trascendencia contable, pero no fiscal, y además que no iban a tener trascendencia fiscal en el futuro, es decir, que eran diferencias permanentes. Porque, sin embargo, tributos, y con carácter general, en esas consultas RIO, que yo creo que todos hemos lidiado con ellas, ¿no? Porque abordaban muchísimos supuestos de hecho en la misma consulta tributaria, pues sí que ha insistido en todo caso desde ella, pero no me insista, aunque usted tenga problemas de tesorería, por dotación de provisiones, etcétera, aunque usted tenga problemas de tesorería, la obligación de debidos y sobre el beneficio contable del ejercicio es imprescindible. Y a usted ya veremos cómo solucionamos esas tensiones de tesorería, pero es imprescindible. Nos deja ahí algún margen de duda también, y dejadme ahí que termine con ese contexto, cuando estamos hablando de registros que se llevan directamente contra reservas o contra patrimonio, ¿no? Como puede ser, me parece claro, el caso en el cual coberturas de derivados, por ejemplo, coberturas perfectas que no van contra la cuenta de resultados, sino van contra cuentas de patrimonio directamente, pues parece claro que eso no afecta al beneficio contable del ejercicio. Además, es una magnitud contable, corregidme los que sois mucho más expertos que yo en esa materia, probablemente temporal o reversible, con lo cual tiene sentido que ni es beneficio contable, insisto, porque hay la patrimonio directamente, y además va a ser reversible, con lo cual ya aflorará, ¿no? La teoría diría que ya aflorará en la cuenta de Pianet y por tanto de pérdidas y ganas y por tanto en las de resultados. Más duda me puede generar, y también he visto un poco de doctrina al respecto, aquello que se lleve directamente contra las reservas por errores contables de ejercicios anteriores, etcétera. Pero como no es el tema de hoy, ahí lo dejo. Directamente en los deterioros y en la reversión de deterioros, y ya abordo definitivamente al grano, yo, salvo que alguno me corrijáis, creo que no ha sido expresa y explícitamente consultado a la administración ni a tributos. Tengamos claro que los deterioros fiscalmente, cuando se dotan, son no deducibles fiscalmente, y por consiguiente su reversión, aunque genere un ingreso, es un ingreso sin trascendencia fiscal, con lo cual ese ingreso tampoco tendrá trascendencia fiscal. Dicho eso, llevamos directamente a los dos supuestos que hablaba David. Pues nos permitiría decir, ahora, pues si esto no genera tesorería, no es un ingreso con trascendencia fiscal. Podemos plantear a la administración, oiga, la norma me habla de beneficio contable y esto va al beneficio contable, me estoy refiriendo a la reversión. Sí. Pero siguiendo la doctrina expresada para casos anteriores, podría considerarse que no computa efecto del reparto de dividendos. Puede consultarse y puede plantearse, pero debería plantearse que solo sea por certidumbre jurídica. Es verdad que hay caben dos dudas, y me adelanto un poquito al tema, caben dos dudas que puedan dar pie a que una administración tributaria no conteste de manera tan proactiva. Una primera, que como apuntaba y van un poquito ligadas, el movimiento de deterioros, de dotación de deterioros y de reversión de deterioros son como tal componentes temporales. Antes hacía énfasis que en todas las organizaciones que ha hecho tributo ha hablado de ingresos, permitidme decir, definitivos, en cual la diferencia entre la fiscalidad y la contabilidad era definitiva y permanente. Aquí, como no existe tiquismiqui, pues permíteme decir que hay una cierta temporalidad. Y en el fondo, porque como bien apuntaba David, y bien en el ejemplo, podríamos pensar en que decir, sí, oiga, es verdad que este ingreso no va acompañado de una generación de tesorería, pero era porque trae cuenta de un gasto por deterioro pasado que tampoco detrajo tesorería de la entidad. Luego, oiga, lo comido por lo servido, el neto, que es el ejemplo que tenéis en la presentación. El neto es que a lo largo de los años debería cuadrar ese resultado del ejercicio o el sumatorio de resultados del ejercicio neto con el sumatorio de generación de tesorería. Ahí
hay diferentes argumentaciones o hay diferentes elementos que pueden ser tomados o que ser tomados en cuenta. Y ahora sí, pero es que ese deterioro de ese deterioro que me di y que no me trajo una tesorería, es que fue realizado o pudo haberse realizado cuando el régimen fiscal aplicable era el ordinario. Entonces ahora me está contaminando a una obligación que yo en ese momento no tuve y que por tanto no pude o no fui capaz de gestionar. Y de hecho, y digo con esa exposición de argumentos, y de hecho, oiga, sí, es verdad que usted puede tener razón en que ese deterioro no me afectó a mi tesorería, pero verdad es que cuando estoy hablando de liquidez y de gestión de tesorería, como director financiero estoy hablando en compartimentos estanco año a año. Entonces, oiga, yo hace 5 años o 10 o no sé cuándo, de verdad, pero esa tesorería ya a fecha de hoy no existe. Bueno, son argumentos que deben tenerse en cuenta, ¿verdad? Pero todavía más, quizás, el caso de esta última... Si quieres, si volvemos al anterior ejemplo, aunque ahí sí que haya neutralidad y realmente lo que se va a repartir, lo que se dejará o caja, hay un elemento ahí que posee la administración, pues no me gusta mucho. Y es que con eso se consigue, o sea, si quitamos el efecto del deterioro cuando se produce y nos actualizamos con no teniendo en cuenta la regresión cuando se produce, pues en el fondo también lo que se está produciendo es un diferimiento de la carga tributaria, porque los 1.000 euros del año 2, pues en vez de tenerse en cuenta el primer año, se van a tener. Bueno, también hay un elemento temporal que es importante. Tienes toda la razón. Pero quizá el caso todavía más paradigmático sería el que se expone aquí como supuesto B. ¿Y por qué lo digo? ¿No? Y permíteme que creo que sea muy rápidamente en el detalle. Porque en este caso el resultado ordinario es una pérdida de 1.000 euros. Es una pérdida de 1.000 euros que es el resultado de dos grandes conceptos. El beneficio, la pérdida definitiva, perdón, es el resultado de dos grandes conceptos. Un resultado, dejadme llamar positivo, ordinario, que sería de 1.000 euros, pero un deterioro de los activos de 2.000. De manera que ese neto de 1.000 positivos menos 2.000 negativos de deterioro ha llevado a una pérdida de 1.000 euros. Está claro que ese año 1 no hay dividendo del beneficio, no hay dividendo. Pero ¿qué ocurre al año siguiente? En el cual el beneficio ordinario ha sido de 500, pero se ha revertido también ese deterioro dotado del ejercicio anterior, con lo cual el beneficio contable total es de 2.500. Y conforme, por tanto, en esa aplicación literal de la normativa de las OCIMIS, el dividendo distribuible en ese año 2 sería de 2.500. ¿Vale? Perfecto. Pero en este caso, ¿cuál es la generación, no sé si de caja, de tesorería? Permitidme que no sea purista o estricto en el término. ¿Quién ha tenido a lo largo de esos años la entidad? Pues la entidad a lo largo de esos 2 años generó 1.000 de recursos en el año 1, el beneficio ordinario antes del deterioro, y 500 de beneficio ordinario en el año 2. Es decir, está obligada a repartir 2.500 de dividendo o el porcentaje correspondiente a los 2.500 cuando su generación únicamente ha sido de 1.500. Podemos decir, ¿no? Y esto al final me estaréis diciendo, y os recordaréis por qué insistía lo de las obligaciones mercantiles. Pero entonces, ¿dónde están esos 1.000 que faltan por ahí? Bueno, por eso os adelantaba antes la clave, ¿no? Y con esto yo, por mi parte, también querría terminar por dar pie a Renta 4. ¿Dónde debiera o dónde están? Pues podríamos decir que por lo menos en el corto plazo habrán pasado por pérdidas de ejercicios o resultados negativos de ejercicios anteriores. Entonces llamo la atención ahí porque digo, os recuerdo ahora cuando abordamos y dijimos, dice, cumplir las obligaciones mercantiles. Y las obligaciones mercantiles, uno de los supuestos es, que usted tenga resultados negativos que le hayan ayudado a obtener patrimonio neto. ¿Vale?
Eso está muy bien, pero ¿y si no me ha llevado a tener patrimonio neto negativo o a haber patrimonio neto inferior al capital social? Pues yo puedo seguir repartiendo dividendos. Sí. Y hoy eso probablemente no tiene sentido, para que no ocurran supuestos como Eduardo, y muy rápidamente, en 3 tips, ¿qué posibles soluciones ante esta situación se pueden dar? Es decir, dado que el régimen es lo que es y no hay un reglamento y aquí se ha ido normando, entre comillas, por consultas, ¿qué es lo que se podría sugerir? Oiga, fíjate que fiscalista soy abogado. Pero lo que tendría que decir es que eso habrá que analizarlo con detalle. Bueno, pues aquí al ruedo. Pero sí. Al ruedo y en 3 tips. Sin analizarlo en detalle, es decir, yo creo que cabe una interpretación proactiva. Es decir, yo creo primero, fíjate, déjame poner incluso la solución en contexto. Primero, el mercado y el sector necesita seguridad jurídica. Y no voy a intoxicarme con otros anuncios sobre posibles reformas de gravamen de deuda. Pero lo que se necesita es seguridad jurídica. Segundo, necesita estabilidad en el marco. Y para mí esos dos contextos lo que debieran llevar es a una solución consensuada. Una solución consensuada debería ser a una aproximación consensuada de todas las SOCIMIs, y creo que para eso, y sinceramente al contrario, paso la pelota, creo que la asociación de SOCIMIs debe ser óptima para tener esa postura o esa posición única y en una aproximación con la administración tributaria, por entender que es el mejor canal antes del legislador, que es mucho más eficaz, pero también mucho más lento, para defender una postura que diga, oiga, incluso yo ni siquiera iría máximos, entiendo que en este supuesto, y eso ya es muy subjetivo mío, incluso entiendo que en este supuesto, oiga, cuando no ha habido a lo largo de los ejercicios una merma, o puedo casar en el sumatorio de ejercicios ese beneficio operativo con esa generación de caja, hola, incluso hacer, dígame que tengo que gestionar la tesorería. Pero cuando ha habido esa merma o ese gap, acépteme usted que eso no debe formar parte del cómputo del beneficio afecto de reparto de dividendos. Y creo que aunque obviamente no es de aplicación esa percha que nos coloca de las obligaciones mercantiles que se refiere al resultado negativo de ejercicios anteriores, pero creo que sí que cabe esa interpretación y lo reconozco, proactiva y finalista, de extenderlo a decir o no haya supuesto una generación de tesorería. Yo creo que eso, en una aproximación a la administración, debería poderse intentar, por lo menos. Vale, y además porque hay ejemplos de tratamientos anteriores que así lo han avalado. Oye, pues con esto finalizamos la intervención de Grant Thornton, damos paso a Renta 4 para que finalice la suya y estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que se pueda poner por parte de las personas que desean opinar. Sí, y por supuesto, de todas formas, a través del chat y demás, después de la exposición, si queda margen, o después, de cualquier otra manera, a través de la SOCIMI, como queráis, intentamos contestar a las dudas que podáis estar incluyendo en el chat. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y seguimos con muchísimo interés y muchísima atención a lo que nos diga Renta 4. Buenos días, ¿nos oís ahora y nos veis? Perfecto, pues os parece la presentación y nada, simplemente 5 minutos para concluir. Habíamos acabado un poco mostrando la liquidez de las SOCIMIs, tanto de BME Growth como del primer mercado. Como os decíamos, en BME Growth, aquellas SOCIMIs que sí habían aumentado la liquidez respecto a periodos anteriores habían sido principalmente las SOCIMIs del segmento hotelero, y las SOCIMIs que también han aumentado la liquidez en el primer mercado han sido las SOCIMIs de oficinas impulsadas por el aumento en la liquidez de Merlin. Si nos vamos a las conclusiones del trabajo, lo que podemos decir es que, en primer lugar, como decíamos al principio de la intervención, y creo que hemos resaltado todos los ponentes, únicamente un 27% de las sociedades cotizadas de BME Growth han registrado un efecto contable, bien sea de evaluación o bien sea de deterioro, en sus estados financieros a 30 de junio de 2020, a diferencia de las 4 SOCIMIs del primer mercado, que todas ellas han registrado devaluaciones o deterioros. Esta diferencia puede deberse, entre otras cuestiones, a que las 4 SOCIMIs del primer mercado sí realizan valoraciones semestrales de los activos.
Sin embargo, las de BME Growth, como os decíamos, solo las realizan una vez al año. Con lo cual, pues bueno, volvemos a reiterarnos en que el interés de este trabajo quizás sea mayor en la medida en que todas las SOCIMIs hayan publicado sus valoraciones y efectivamente los estados financieros puedan registrar correctamente los deterioros de los activos, si los hubiere. Por vertical, tanto las SOCIMIs de BME Growth como las del primer mercado, el impacto de las devaluaciones o deterioros que se han registrado, de todas formas, ha sido muy poco significativo, siendo como máximo un 4% de la valoración de los activos a 31 de diciembre de 2019. Por vertical de activos, las SOCIMIs que han registrado mayores deterioros en el primer mercado ha sido la SOCIMI especializada en activos comerciales y las SOCIMIs que más deterioros han registrado en BME Growth ha sido las SOCIMIs hoteleras. En cuanto a la evolución de la capitalización desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de noviembre, hay una clara distinción en el comportamiento de las diferentes SOCIMIs. La capitalización agregada de las SOCIMIs de BME Growth de verticales distintos al hotelero apenas ha variado. La capitalización agregada de las SOCIMIs hoteleras de BME Growth se ha reducido en un 7,8% para el periodo que hemos indicado antes y la capitalización agregada de las SOCIMIs de oficinas del primer mercado se ha reducido en un 35% y la de las SOCIMIs comerciales del primer mercado se ha reducido en un 23%. Como hemos indicado antes, creemos que la evolución de la capitalización de las SOCIMIs del primer mercado hay que ponerla en contexto con otros mercados de SOCIMIs que pueden ser más maduros, como es el mercado americano. Y ahí lo que concluíamos es que, a diferencia de las SOCIMIs en España, las SOCIMIs el índice de SOCIMIs americano registró una fuerte corrección en el primer trimestre de 2020, sin embargo, la caída acumulada a 30 de noviembre es prácticamente la mitad de la caída que llevan experimentadas las SOCIMIs en el primer mercado español. Por último, en cuanto a la liquidez, lo que observamos, y como de sobra es conocido, la evolución de la capitalización está estrechamente ligada a la liquidez. La liquidez de la acción, además de la propuesta de inversión, viene determinada por otros factores como son el free float, el número de accionistas, el perfil de los accionistas y la visibilidad o política de comunicación que tengan las SOCIMIs frente a hacia sus accionistas. Entonces, únicamente aquellas SOCIMIs que cuentan con un elevado número de accionistas o que han dado visibilidad a los mismos a través de comunicaciones al mercado en el que han explicado el impacto del COVID en sus negocios, son aquellas en las que los deterioros o devaluaciones de los activos se han reflejado en un incremento de la liquidez y, por tanto, en una reducción, en este caso, de la capitalización. Nos hubiese gustado disponer de más tiempo para compartir con vosotros unas diapositivas que habíamos preparado para cada uno de los segmentos, tanto del MAP como tanto de BME Growth como del primer mercado, en el que pretendíamos reflejar de manera agregada lo que ha sido el deterioro de los activos, la evolución de la capitalización y la evolución de la negociación. Como decíamos, lo que sí que nos gustaría es, dado que a 30 de abril ya vamos a disponer de todas las valoraciones de los activos a 31 de diciembre y de los estados financieros auditados de todas las SOCIMIs, tanto de BME Growth como del primer mercado, es repetir este ejercicio con más rigor y ahí sí observar y ahí compartir con vosotros las conclusiones que alcancemos. Renta 4, con esto entiendo que os ha dado tiempo a explicarnos toda vuestra presentación. Bueno, como pasa en estas webinars, estamos quedando sin tiempo, ¿no? Yo creo que el tema ha sido apasionante, ¿no? Y creo que la exposición tanto de Renta 4 como de Grant Thornton ha sido de muchísima utilidad. Podríamos estar otras 2 horas hablando de este tema porque tiene muchas variantes, como habéis visto. Yo no voy a cerrar resumiendo lo que han dicho, porque han dicho cosas tan interesantes que es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero sí dejarme dar 2 o 3 pinceladas, que es por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Efectivamente, al ser una situación atípica y temporal, yo quizás me quedo con la reflexión de que este año 2020 puede ser un poco pronto para deteriorar los valores, ¿no? Y yo lo pongo en el caso de Invest SOCIMI, que es la SOCIMI que yo presido, que es 100% retail, high street. Claro, en contratos, aquí lo que hay que recuperar es el equilibrio de los contratos, ¿no? Los contratos no están perdidos, los contratos siguen vivos, ¿no? Entonces, en contratos de 240 meses, que de repente hay
un gap de 6 meses que hemos tenido que hacer descuentos, incluso hemos perdido las rentas, pues no tiene sentido deteriorar el valor del activo, ¿no? Y luego me quedo con otro comentario que es la doctrina contable, ¿no? Que es un mundo donde la mayor parte de nosotros no sabemos manejar, ¿no? Pero me quedo con el concepto de valor recuperable. O sea, yo estoy segurísimo que nuestros activos van a recuperar ese valor si es que hay que dar una pérdida. Y, desde luego, se va a recuperar el valor de la inversión. Eso no tengo ninguna duda, porque esto es una crisis que viene dada y sus efectos económicos por un colapso sanitario, pero que esto va a volver a su sitio, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que voy a aceptar como presidente de Asocimi, voy a aceptar el reto de Grant Thornton, y yo creo que somos un canal estupendo y vamos a barajar la posibilidad de plantear una consulta vinculante a la agencia tributaria, ¿no? A la Dirección General de Tributos, con este tema, ¿no? Básicamente hay que diseñarlo muy bien, contaré con vuestra ayuda para que diseñemos exactamente la consulta que tiene que recoger y a la vez, bueno, abro también la alternativa porque todos sabemos que la Dirección General de Tributos es lenta, ¿no? Entonces, bueno, haremos una consulta vinculante y puede que ya hayamos revertido el deterioro y todavía no haya contestado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además aquí hay que involucrar a más gente, quizás en esta mesa nos haya faltado el punto de vista de los valoradores, que al final tenemos que, no que convencerles, sino que subir a nuestro cargo, ¿no? a estas teorías que hemos barajado hoy, ¿no? Y quizás al Instituto de Auditores, no lo sé. Hay que hacer alguna cosa más, dejarnos un tiempo prudencial para que desde la Comisión Ejecutiva de Asocimi valoremos la posibilidad de hacer la consulta vinculante, pero desde luego recojo el reto y estoy seguro que entre todos haremos una consulta vinculante muy útil para todos, ¿no? Bueno, con esto, comentaros que, como siempre en Asocimi, vamos a hacer un resumen y vamos a subir en la web de Asocimi el resumen de este webinar de hoy, con las conclusiones. Y si llegan preguntas, que no soy consciente de que tengamos preguntas que contestar, pero a lo mejor hay alguna, las contestaremos y, desde luego, dejarme que desde Grant Thornton, desde Renta 4 y desde Asocimi estamos a disposición de todos los asociados y de todos los oyentes que tengamos ahora mismo para poder debatir y poder aportar soluciones a este problema que, sin ninguna duda, es un problema. Es decir, no hay que obviar el problema, pero estoy seguro que entre todos conseguiremos llegar a una solución factible. Grant Thornton, Renta 4, nos quedan 3 minutillos. Os paso la palabra por si queréis decidiros y decir alguna cosa. Dar las gracias a Socimi, también a Renta 4 como partners en este webinar, por la oportunidad que nos habéis dado de cara a exponer lo que os comenta Javier, un tema que yo creo que no es un... Yo no hablaría de problema, hablaría de un challenge, por el momento, para ser más positivo, y algo que nos debe ocupar, tampoco preocupar, yo creo, ¿no? Porque yo creo que hay los elementos, tanto normativos contables como desde un punto de vista fiscal, suficientes como para defender esto, como alguien en lugar, que he visto ahí, oye, pues si la DGT es lenta, veamos algo con el Instituto de Censores de Jurados de Cuentas, etcétera. Yo creo que es un tema que es totalmente resolvible, pero que hay que abordar. Pero también estoy coincido contigo, es decir, no creo que haya una pérdida de valor inmediata como consecuencia de una situación específica que es temporal en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. ¿Renta 4? Muy bien, muchas gracias a Socimi y a Grant Thornton por dejarnos participar en el evento. Compartimos con David con todas estas conclusiones y, por nuestra parte, nada, simplemente ponernos a vuestra disposición para cualquier cuestión que podáis tener y anticiparos. Eso que nos gustaría volver a realizar este ejercicio de análisis, pues bueno, una vez se hayan publicado las valoraciones y veamos el criterio de los valoradores y auditores. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a dar por finalizada este webinar, que, vuelvo a repetir, a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Y efectivamente recojo la observación de Grant Thornton. Este es un reto que abordaremos y que solucionaremos seguro.
Muchas gracias y hasta la próxima.